Bueno, muy buenas tardes. Hoy estoy con Darío Picirilli. Darío Picirilli es realmente un histórico de la ciudad de Firmat con lo que respecta a peluquería. Anduviste por un montón de lugares. Conozco algunas de las cosas, pero voy a dejar que vos lo cuentes. Se lo cuente a los que nos están viendo, que espero que sean muchísimos. Y bueno, Darío yo lo conozco desde cuando ya hacía otros trabajos y después se incursionó en la peluquería. Has pasado por un montón de locales dentro de la ciudad. Has tenido infinidad de situaciones, de influencias o lo que fuere, y me encantan las historias que cada uno pueda contar. Así que vamos a arrancar con algo lo más simple posible. Decir, bueno, ¿en qué momento vos dijiste yo quiero ser peluquero? ¿O surgió, o en un momento determinado dijiste me cansé de este trabajo, quiero arrancar con esto? Uy, es larga la historia. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo surgió en mí ser peluquero? Fue por crisis. Ajá. Viste que en este país van transcurriendo los años y cada 10 años, 15 hay una crisis. Y, bueno, imagínate que yo de bancario y comerciante, siempre me interesó la estética. Siempre me interesó. Entonces tenía negocio de bijú, marroquinería en una época. Me acuerdo. Acá en Firmat. Y en donde hacía 3 desfiles por año, donde iba a los desfiles de Buenos Aires. Bueno, tenía el localcito acá tenía local en Galería, acá en la Avenida Santa Fe. Siempre estuve con la estética. Dentro de la estética, en una de las tantas crisis del banco. Disculpame, sí. Vos tenías el banco y el negocio. Y el negocio. Okay. Sí. Pero a su vez, en el medio. También hacía un poco de decoración de salones de fiesta. Y hice un curso en Rosario, un curso de ramos y tocado de novias. Eso me llevó, eran épocas en donde la gente se casaba mucho, y eran épocas en donde hacía 6, 7 ramos y tocado de novias en los fines de semana, sobre todo en verano. Y ahí empezó a surgir la idea de que cuando le llegaba el tocado al peluquero o peluquera, era siempre el discutir que era grande, que era chico, que no se lucía el peinado, que se lucía más una cosa. Y yo siempre miraba desde mi óptica, que era como que... Yo siempre digo que una novia no se tiene que lucir el peinado, ni el maquillaje, ni el vestido. No. Se tiene que lucir entero, porque sí. Si no, no tiene sentido. Bueno, y era un poco esa discusión, pero siempre yo a un paso al costado, porque no era una voz autorizada, más que en el armado del ramo y del tocado. Bueno, cuando en las épocas del 90 y algo, sí, de la noche a la mañana dejó el banco por decisión propia y seguía con el negocio. Y siempre fui un tipo de que quería más, o sea, no me iba a quedar con no aprender otra cosa. Nunca se me había ocurrido ser peluquero. Tengo una compañera de vida que hace ya 36 años, de la cual siempre me ha apoyado en todo y siempre me decía, sí, si a vos te parece. ¿Vos cuántos años más o menos tenías en ese momento? 34 años, ¿sí? 33, 34 más o menos. Un viernes fue mi último día en el banco y el lunes me fui a Rosario. Y me fui a averiguar, no eran épocas como las de ahora, en donde vos tenías internet, en donde vos bajabas información y bueno. Entonces fui a averiguar para hacer un curso de peinado nada más. Y eran otras épocas, eran las épocas que para ser peinador tenías que pasar por el básico primero. Sí. Viste que todo va cambiando y todo se va ayornando, Sí, pero sí. Bueno, en ese momento tenías que hacer el básico, para a partir de ahí tenías que hacer los distintos perfeccionamientos. Y aparecí en la Academia Wilchen, Gilberto Wilchen, y me anoté, sin saber en realidad a dónde me metía. Donde me metía significaba en la profesión. Vengo y tenía la tía de Analía, de mi esposa, peluquera de muchos años, María Elena. ¿Sí? Le comento y me dice, sí, te va a gustar, vos sabés hacer cosas con las manos, dale, enganchate, yo te ayudo. Bueno, y el lunes siguiente empecé 8 horas atando ruleros y después le dije, esto no es para mí. Me volví. Le digo a Analia, no es para mí, no es para terruleros, no. Odio terruleros. Además. En la actualidad. Decir que existen las Sí, buqueadoras, ahora viste, y poner otros. Bueno, y la tía me dice, no, enganchate en la segunda clase, vas a ver.
Voy a la segunda clase y ya la segunda clase directamente le dijo, mira Gilberto, si a mí me mandás arriba a atar ruleros, no, me voy. No, vos ya pasaste esa parte, me dice, era muy comerciante. No, vos ya pasaste esa parte, lo detecté perfecto. Bueno, y empecé. Y me enganché. Y viste que duraba 9 meses el básico. Sí. Y yo, mi esposa, mientras tanto, ella docente, daba clase, tenía empleadas en el negocio, y a la tarde me iba a reemplazar ella en el negocio, porque yo empezaba a trabajar en el negocio, obviamente no tenía el trabajo del banco. Y Vos en el banco renunciaste y dijiste, renuncié, bueno, sí. llegaste un día y dijiste, Sí, estoy a exacto comerciante, esto. a comerciante, pero a algo más. Sí, sí, sí. Sin saber que venía la crisis del 2001. Por eso te digo, siempre fue por crisis. Bueno, ahí nomás empecé a... Esto fue, digamos, 98, 99. Esto fue en 98, claro, 98, fines del 98. Sí, mitad del 98. Me empecé a enganchar y un día me quedé, tenía un profesor dentro de la academia que era Marcelo, y en vez de quedarme el lunes, me quedaba el lunes y martes, y los martes le ayudaba a él, y a la semana siguiente, como Analia me bancaba acá, me quedaba miércoles, lunes, martes, miércoles, entonces yo tenía un día de clase y los días de práctica. Hasta que mi primer corte fue sin tener tijeras, no me había comprado las tijeras. Y él llega y dice, hoy vas a cortar. Era un día miércoles, nunca me voy a olvidar, una señora carré blanco. Y me dice, el señor es el que me vino a reemplazar, dice, ahora en mis vacaciones, así que él es un peluquero de Buenos Aires, te va a cortar. Yo dije, ¿de mí estás hablando? Sí, me dice, vos, los mando 3, digo, vení que no tengo tijeras, te doy las mías. Pero hacelo, lo aprendiste. Corté. Un carré, debuté con un carré, que viste, pero esos carrés perfectos que tienen que ser. Sí, transpiré. sí. Bueno, la señora muy contenta, ¿no? Y empecé, y me enganché. Y yo hacía ya de 5 meses, y él me decía, no tengo más nada para enseñarte. Empecé con el perfeccionamiento, pero no me podía dar el título porque eran 9 meses que había que pagar. Entonces ahí nomás hacía las dos. O sea, empezaba con los de perfeccionamiento hasta que me recibí. Cuando me recibo, crisis del 2001, del 2000, mejor, antes, perdón. Esto fue fines del 99. Tenía el negocio y ahí empecé con una peluquería muy tranqui, lo tenía atrás del negocio, o sea, capturaba algunas clientas del negocio, se empezaron a enterar y empecé, pero yo necesitaba perfeccionarme, porque en realidad me encantaba. Yo dije, yo quiero dedicarme a esto. Ya empezó la crisis y no había plata para ir a hacer, yo tenía los 2 chicos, una en camino, la crisis que se venía, el negocio que no andaba bien, y quería perfeccionarme, y yo sabía que no estaba capacitado como para decir, abro la pelu. O no me sentía seguro. Sí. Bueno, y me iba, durante 10 años de mi vida fui todos los lunes a Rosario, a dedo, en cole, con alguien que me llevara, si había plata o no había plata. Y era a tomar, eran los famosos atelier que había en esas épocas. O sea que un lunes ya sabía el atelier que había el próximo, que eran gratis. Entonces iba y miraba el de Ronga, por ejemplo, a la mañana, y a la tarde me iba al hiper. Y si no me interesaba el de hiper, me iba al de ACP. Y así, durante 10 años de mi vida, y después empecé ya a trabajar. Y ya después empecé a ir, ya en el 2001 con la crisis total del país, ya ahí me cerré el negocio, tuve que cerrar el negocio, y ahí ya me dediqué de lleno a esto, y acá estoy. O sea, cerraste el negocio y dijiste, bueno, acá hasta acá llegué. Hasta morir, O sea, vamos con la peluquería. Sí, y acá llegué. ¿A dónde arrancaste ahí? La primer pelu chiquita la tenía junto con el negocio, era donde hoy está Petinati, en la avenida Santa Fe. Ajá. Y O sea, vos te saliste de la galería. Salí de la galería, me fui con el negocio allá. Ese fue el último negocio que tuve. Y después me fui, ya ahí tuve que vender la casa, bueno, todo eso, esa crisis que empezar de cero. Sí. Era una beba de 6 meses, los 2 varones de 10 y 11 años, y empezar de cero, sin trabajo, sin casa, sin auto, era empezar de cero, o sea, bueno, y alquilar, y ahí empecé en la calle, pobre, un colega griego, Ajá. Miguel, que
cual respeto mucho, justo voy a alquilar arriba. Y teníamos, o sea, él tenía su peluquería y yo tenía la entrada a lo que era la casa. Ajá. Y ahí armé la peluquería, al lado de Miguel. ¿Al lado o arriba? Al lado. Yo vivía arriba, pero lo tenía abajo, al lado. Obviamente que no era conocido. Ahí no era tan conocido todavía. Si bien viste como es más. Sí. Mirá, Darío empezó a cortar el pelo y Sí. bueno, venía uno por día. Era uno por día. Hasta que de ahí me mudo a la calle, que fue en donde en realidad fue yo siempre digo que tengo una clienta en donde fue la que me hizo dar a conocer en Firmat. Siempre hiciste la musa. Sí, Siempre. sí. En la calle Buenos Aires, en el 900, Ajá. de D'Angelo. Sí. Bueno, yo vivía ahí, tenía una cochera linda y ahí empecé. Ahí estaba trabajando. Bueno, pero ahí hay otra historia. Ajá. En ese momento, ¿cómo surco? O sea, ahí viene una clienta, Fanny Olivera, Sí. clienta de años, y cabello largo, morocho, siempre con planchado. Bueno. Y ella quería cambiar y quería unas mechas, y en vez de hacer una mecha terminé cortándole un corte osadísimo, pelitos parados, flequillo largo, que en esa época no se usaba tanto. Y bueno, y ahí fue, ese corte fue, y llegar gente, y venir gente. Y aparece una clienta más, que se iba a vivir a Europa, a Madrid, y quería algo loco. Me dice, pero me lo quiero hacer 8 de la noche cuando ya saludé a todos y no quiero que Firmat me vean. Bueno, sí, muy loco, por eso te digo, son historias muy locas que Sí. en realidad uno hoy a la distancia ya va a ser 24, 25 años y recordar todo esto es movilizador, porque Sí. cuántas cosas que hiciste y por ahí uno se va olvidando en el transcurso de la diaria. Ni hablar. Y ahí viene, bueno, la atiendo, también pelos muy parados, mechas blancas, mechón rojo delante, tenía un violeta que me había sobrado de otra tintura, porque también era así, esa no era que tenía la disponibilidad de la carta de colores. Está bien. Y armar y ver qué color me caía, bueno, esa fue enloquecida. Bueno, eran épocas de mail, ya habían empezado los mails ahí. Y con toda la crisis que había acá, ahí fue charlando con ella. Pero que ella fue se el iba, año que se fue mucha que se gente. fue mucha gente. Y ahí fue donde ella me dice, no, dice, déjame ver, dice, si vos te querés ir, mira, no sé si me quiero ir, pero en esta crisis no quiero vivir. Y bueno, déjame ver. A los 2 meses de ella estar allá, me manda un mail diciendo que si le podía dar un mail a un peluquero tucumano que había en Madrid. Le dije que sí, se contacta, dijo que había visto mi trabajo, el de ella, y que quería que esté allá. Bueno, fue muy hablado en familia y no fue fácil. Y bueno, habíamos decidido que sí. Bueno, justo cuando... Eran épocas de crisis, pero eran épocas que vos podías juntar para viajar. Ajá. ¿Sí? ¿Ahí qué año estaba hablando? Estoy hablando del 2002. Ya de 2002. Sí. 2002. Y ahí fue donde empecé a juntar la plata. Sin decir a nadie demasiado, la familia no la sabía, más que el núcleo familiar. Y Analia me dice, sí, probá, y después cualquier cosa me venía a buscar con los chicos. Ya decidido, y la semana, viste las cosas de la vida, yo siempre digo que todo pasa por algo, y en el momento justo, a veces para bien, a veces para mal. Y justo esa semana que iba a sacar el pasaje, tenía el dinero para juntar, había juntado dinero para el pasaje, le detectan cáncer a mi papá. Y salí todo para atrás. Dije, no, de acá, de Argentina no me muevo, me quedo. Transcurrir, toda esa enfermedad durante 9 meses, hasta que él fallece. Pero en ese transcurso, son esas cosas que vos decís, es muy loco. El hecho de esos 9 meses empezar a surgir. Y era el hecho de que cada vez más laburo, y cada vez más trabajo. Y ya me ayudaba Ana, y tenía una chica que me ayudaba, porque no daba. ¿Viste? Cuando, en los pueblos o en las ciudades chicas, suele pasar de que vos te pones de moda y empezó hasta que después la moda va pasando. En las ciudades grandes también pasa. Claro, y van surgiendo otras modas. Exactamente. Que yo siempre digo, no está ni bien ni mal. No. Tenés que saber aprovechar el momento. Parte de lo que, claro. Y parte del juego. Claro, parte de eso. Siempre respetando lo otro.
que es fundamental. No, sin duda. Eso es fundamental. Sí. Bueno, y así, por eso estoy acá. Y después, bueno, se fue surgiendo y fui viviendo de esto. Y acá estoy. Yo me acuerdo de... Yo en una época venía, estaba todavía acá en la esquina, en el local de la esquina, y era una época que yo iba y venía en bicicleta. Después empecé a ir y venir caminando. Y pasaba, o sea, yo me iba en bicicleta por acá, me iba por la calle Independencia y agarraba la quemada. Sí. Vos tuviste ahí en una época la peluquería. Carlos Casó y la quemada, Claro. era mi casa, sí. Entonces yo Eso fue 2004, 2003, 2004. Bueno, yo pasaba, no me acuerdo, Claro, yo pasaba sí. con la bicicleta, a veces con los chicos, a veces solo, porque a veces pasaba a buscar a los chicos en la escuela, lo que fuese. Yo no tenía idea de quién estaba ahí, pero veía mucha gente. Bueno, vos tenías las puertas, en ese momento yo Negras, pasé, claro, todo cerrado, en o un sea, garage. claro. Pero se veían muchas bicicletas, autos estacionados, Sí. a veces gente afuera, fumando. Digo, ¿qué pasará acá? ¿Viste? No tenía idea. Hasta que un día pregunto. Y Y era entonces yo. me dijeron, Era yo. Darío, así que doy fe de la cantidad de Sí, gente sí. que había dando Y vueltas. ahí después me mudé a la Corrientes, donde hoy abrieron una barbería recién. Ajá, Ahí me ajá, mudé. ajá. Ahí, después ya tuve 12 años en la galería. Eso sí fue parte de... De ahí no me acuerdo de la calle Corriente, mirá. Tuve 2 años, Ajá. más o menos. Después me surge lo de la galería y ahí estuve 12 años. Sí, 12 años en la galería Paseo del Sol. Después y siempre por la crisis, ¿eh? Uno se va mudando a medida que te va conveniendo para... Sí, sí. Bueno, y después estuve en Pueyrredón y gracias a la pandemia decidí irme a casa. Ajá. O sea, Y vos hoy digo gracias, hoy tenés la peluquería en tu casa. en casa. Pude armarlo en casa, tenía espacio y bueno, había que decidir y bueno, y ahí estoy en casa. No, es larga la historia. Claro, pero vos estás contando una línea de tiempo de 24 años. 24 años Ajá. en 2 segundos, 2 minutos. Pero que fuese. en ese transcurso, me olvidé contarte, yo en el 99 me recibo de Gilberto. Y ahí estaba enganchado. Y ahí es donde no sé cómo me entero. Sí, me entero de que se abría por única vez en la Servando Bayo un título ministerial. Ajá. Me enganché, fui. Así que en el 2000 me recibí de estilista con el título del Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Porque eso no. No, después se cerró. Claro. Que era de la educación no formal. Que más, bueno, ahí me encontré con grandes grosos de Rosario que yo decía, ¿qué hago yo acá? Rita de Filippo, qué sé yo, Claudio García. En esas épocas habían sido profesores míos, pero eran profesores míos, yo estaba haciéndolo con ellos, era una vergüenza, pero el tipo seguía igual, ¿viste? A la mañana me iba a las cosas gratis que había y a la tarde me iba a la Servando Bayo a estudiar. Estuve durante un año, en el 2000 fue eso. Bien. Loco eso Sí, porque muy loco. todavía se está peleando por ese tema. Sí, Y Sí. es una lucha que sigue. Bueno, ahora sentaron presidente con una. O sea, establecieron una personería jurídica en Rosario para el maestro peluquero, pero bueno, eso. Sí, ahí es una lucha 25 años que estoy esperando. Claro, es un tema largo. Contame, ¿cuántos años estuviste trabajando en el banco? 16. De los 19 a los 35. 34. O sea, y en ningún momento me decís, che, ¿Ser ya- peluquero? Sí, No. nada. Y nada de irte del banco, o sea, vos estabas trabajando ahí. No, el banco Pero- es lo que me gustaba y me gusta, y lo que pasa es que yo estuve siempre en el trabajo equivocado, en el momento equivocado. Eran épocas en donde el ser bancario no era ser bancario. Ah, ok. ¿Sí? ok. ¿Te acordás que Ok. vos en otras épocas vos decías, mi hijo entró en el banco y era como mi hijo se recibió médico, era una Claro, cosa así. sí, sí. Yo empecé con esa y después fue decayendo. Como Sí, todo. había perdido la chapa. Claro, tal cual. No, pero después uno con los años se va acordando y siempre, si hay alguien que destinó lo mío, pues yo creo mucho en los destinos, fue mi abuela materna. Yo soy nieto mayor y mi abuela materna siempre decía que iba a ser peluquero y que iba a ser buen peluquero. ¿De dónde sacó? La abuela, no sé. Se ve que yo jugando de chico la peinaba, no sé. Pero ella siempre, mi abuela nieta, siempre decía
que yo iba a ser peluquero y de los buenos. No sé si de los buenos, pero peluquero. Escucha, Darío, Sí. con esto de que alguien te dijo algo y te entusiasmó, como tu abuela, y que bueno, de alguna manera vos decís, bueno, para mí esto me marcó. En algún momento, estando trabajando como peluquero, en algún momento de esos 24 años, ¿pensaste, no quiero ser maestro? No, Nunca. jamás. No te pasó nunca. No. Después la vida me dio otras posibilidades, el hecho de que me ofrecen dar clases. También te quería preguntar por claro, eso. yo tuve 9 años en el taller municipal cuando falleció la chica que estaba, no me acuerdo cómo se llama el nombre en este momento, me lo ofrecen y dudé mucho porque yo no creí estar capacitado para eso, no había estudiado para enseñar. Bueno, y lo dudé y entonces dije, bueno, lo voy a intentar. Y armé todo un proyecto, todo Y un tuviste plan. 9 años. 9 años estuve. Después la pandemia cerró todo, hizo cerrar todo, pero sí, los 2 primeros años fueron años muy movidos, los cuales daba lunes y martes clase, eran 4 turnos, eran 3 turnos los lunes y un turno los martes, y martes a la tarde empezaban la pelu. Y me fascinó. A ver, viste que los básicos son de 9 meses. Yo tenía el plan de estudio de la Servando Bayo, del básico, que eran 4 años. Entonces, más o menos adapté eso y dije, bueno, yo voy a enseñar como a mí me hubiese gustado que me enseñara. Práctico. Y bueno, lo armé en el primer año de auxiliar de peluquería, pero sabiendo todo, y el segundo ya el de básico, de unisex, con colorimetría. Entonces vos en 2 años podés capacitar a la gente para que diga, bueno, puedo abrir una peluquería. Ajá. Porque 9 meses en realidad no Es te muy da, poco, no. es muy poco, salvo que tengas mucha práctica detrás. O que trabajes al unísono No, en una tal peluquería y que cual. entonces lo que va viendo lo podía aplicar. Tal cual. Bueno, y dije, probemos. De todas formas es muy poco tiempo. Igual es muy poco tiempo. Sí. Uno nunca termina de aprender. No terminé de aprender, pero No. para decir, bueno, mirá, sé hacer no sé, 5 técnicas de corte, Bueno. sé hacer de X cantidad de colores, necesito un poco más de tiempo. Y bueno, he aprendido a enseñar y me han enseñado tanto. Eso fue muy, muy movilizador en mi vida. Sí, y hoy, o sea, también vuelvo a decir, a la distancia uno ve, vos decís, ¿cómo pude lograr yo que una persona que no sabía agarrar un peine hoy sea un excelente colega mío? Y estas personas por ahí te dicen, son unas cuantas en firmar, Sí, unas cuantas en firmar. Y te dicen, mirá, yo aprendí todo de vos, no fui a otro lado. Pero bueno, yo siempre les he enseñado desde el primer día, y es más, en el Face del taller de la peluquería, que todavía lo tengo, siempre dice que, siempre digo, tengo un eslogan, que en realidad más de uno lo tenemos, que más que una profesión es una pasión. Sí. Esto, y hay que tomarlo como tal. Sí. O sea, y vos te das cuenta cuando lo mandaban, iban a estudiar, pero porque lo mandaban y no porque lo sentían, y vos te das cuenta. Sí. Hay un momento que tenés que hacer, si no lo hiciste, en algún momento lo haces, el quiebre, porque vos Claro. podés empezar como decir, bueno, mira, lo voy a hacer desde el punto de vista técnico. Ok, yo me preparo como colorista, como cortador, lo hago, pero en un momento determinado haces el clic o te vas. O te gusta o no te gusta. Claro, porque además es Claro. un laburo absorbente, o sea, que nosotros trabajamos con la persona arriba, está ahí siempre permanentemente, te está mirando lo que estás haciendo, es creo que el único oficio que tiene Lavar las cabezas, esa característica, sí. porque si bien el odontólogo también tiene que estar con la persona ahí y todo, pero la persona vos no ves cuando te está haciendo. En vos estás trabajando y vos Sí, no. es el espejo que le está diciendo a ver. Dar la cara del A ver, cliente. aparte él te está viendo a vos también y te está diciendo a ver si hoy está de buen humor, no está de buen humor. Bueno, vos fíjate, sí, tal cual. Bueno, vos fíjate que yo soy un tipo que no se mira al espejo. Ajá. No me gusta mirarme al espejo. Ajá. Bueno, pero he aprendido en los años a trabajar delante de un espejo sin mirarme. sí, pero mirar al bueno, cliente. bueno. Claro, mirar al Y cliente. sí. Sí. Pero no, nunca. Dejar esto no entra en mi mente. Hoy, por ejemplo, puedo hacer un montón de cosas o anexar un montón de cosas pendientes que tengo.
para aprender. Uno siempre termina. Pero no, dejar esto no. Vos recién trajiste lo del espejo. ¿Vos creés que el espejo es una herramienta para vos, como algunos plantean, o no lo tomás como una herramienta? No lo tomo como herramienta. No. Viste que hay algunos que dicen, mira, no, el espejo es una herramienta para mí, no para que la clienta se vea. No, para nada. Puedo trabajar sin espejo. Ajá. Puedo trabajar sin espejo. Mira. Eso me da cierta confianza de la clienta. ¿Domicilio hiciste en algún momento? Muy poco. Porque los que hacen domicilio se acostumbran a eso. Sí, no, muy poco. Pero sí, no puedo trabajar sin un espejo. Es más de una vez, cuando son los cambios muy bruscos y me lo permite la clienta, trato de que no esté delante del espejo. Más de una vez he puesto una capa en el espejo para que no se lo para que no se vea. Eso lo da también, yo creo, y si hay algo que tengo que agradecer en estos 20 y pico de años, la confianza que pone en cada clienta. Claro, obviamente. Yo tengo mis clientas que ellas nunca te van a decir, haceme esto. Y eso se lo tengo que agradecer, porque yo creo que uno fue creciendo en base a eso. Vos podés marcarme una tendencia, pero no me la creo ni me la dejo de creer, pero no sé si me dieron un don, llamarle como sea, pero yo sé la que la clienta necesita. Bueno, después de tantos años, vos también tenemos más o menos unos años. Te vas dando cuenta de ciertas cosas. Te vas dando cuenta, sí. Desde el momento que entró la clienta, cómo está vestida y con el estado de ánimo que viene, qué es lo que va a querer y qué es lo que pretende. Sí. Entonces, eso te da, pero eso te tiene que generar. Vos tenés que generar la confianza del cliente para que te deje hacer. Sí, sin duda. Yo, por ejemplo, en la Penny nunca tuve, ni tengo, revistas de peinados, ni de colores. No. Vos tenés una carta de colores, obviamente, como para decirle dentro de qué gama vamos a hacer, dentro de qué estilo. Pero revistas de corte, no. Hoy me matan con internet, que te traen. Claro. Sí, pero bueno, sí, yo puedo captar y decir, bueno, a ver, mostrame. Sí, porque confunde bastante. Porque yo como le he dicho a mucha gente, mirá, le digo, lo que vos estás viendo es un peinado. Pues te dicen, haceme este corte. Mira, no estaba viendo el corte. Y el corte lo está viendo el peluquero. El peluquero sabe cómo mínimamente o muy cercano, cómo se llegó al resultado de un corte que para ese peinado, en ese pelo que se ve ahí. Pero vos lo que estás viendo es un peinado, una terminación. Entonces eso muchas veces confunde. Tal cual, sí, tal cual. A ver, te dicen, viste, tal actriz en tal novela tiene tal... Sí, pero cuando vos la ves desde pantalla, recién terminó el peluquero de peinarla. Entonces, salvo que vos me lleves a tu casa o cuando tengas que ir yo te voy peinando. Todo bárbaro. Pero si no es imposible. Que de hecho nosotros porque no tenemos por ahí generalizada la costumbre de que por lo menos desde que yo soy peluquero para acá, a lo mejor antes sí pasaba, la costumbre de que la persona vaya 2 o 3 veces por semana a peinarse a la peluquería. Sí. De hecho, hay peluqueros que, por ejemplo, la peluquería italiana, en líneas generales, no digo todos, son no se enfocan muy poco en el diseño de corte. Uh-huh. Porque la persona va permanentemente a peinarse. Entonces, bueno, después yo conocí un peluquero de acá en Argentina, que ya no está entre nosotros, que decía, yo al corte no le doy tanta importancia porque para mí, porque la persona viene 3 veces por semana a peinarse la peluquería. Entonces yo, lo que muchas veces he planteado, digo, un buen brushing te puede simular un mal corte. El tema es que vos no te lo vas a acomodar en tu casa. Tal cual. Esa es la garantía que te dice. ¿Cuál es la diferencia entre un buen corte y un mal corte? Y que un buen corte vos te lo vas a poder acomodar en tu casa. Bueno, a mí mis clientas me cargan siempre y me dicen, o mis clientes, ¿no? Yo siempre les termino de cortar, sobre todo cuando hago un corte, termino de cortar y si cambio el corte, tenés una semana de garantía. Y me quedan mirando, ¿viste? Sí, porque en el transcurso de la semana te vas a lavar 3, 4, 5 veces y ahí es donde el cabello se empieza a acomodar y vas a ver si te vas a dar cuenta si es lo que querías. Sí. Porque no voy a estar yo detrás tuyo en tu casa. Está bueno. Bueno, esa es parte del speech que uno tiene como para decir, bueno, ¿viste? De generar confianza. Pero es así. No me ha parecido ninguna. No, bueno. Deben tener miedo que siga cortando, ¿viste? Muy factible. Sí, son cosas muy locas. He hecho muchas entrevistas en este tiempo y he hablado con gente y todos tienen una visión, cada uno tiene su visión de la peluquería
cómo abordar, cómo hicieron el abordaje, desde cómo arrancaron hasta cómo se implantan hoy adelante de la gente. Y realmente es cada peluquero un mundo, es tremendo. Cada peluquería es un mundo. También. Sí. Y hay gente, hoy creo que a nivel general mucha gente ahora consume peluquería, mucho más que en otras épocas. Entonces hay muchísimas peluquerías, pero todas las peluquerías trabajan. Sí, totalmente. Es más, a ver, ¿cómo te puedo decir? Lo que pasa es que uno también se tuvo que ir ayornando Ni con hablar las eso. redes y todo lo demás, de los cuales yo soy grande y me cuesta mucho. Pero yo me acuerdo cuando apenas apareció hace 10, 12 años atrás el Face, y no teníamos el Face en el teléfono, entonces era en la compu, en la de escritorio que tenía la pelu, y era decir, bueno, vamos a hacer el antes y el después, y el sacar esa foto del antes y el después, años ya, bueno, hoy la sigo haciendo, no tan seguido como antes, porque a veces los tiempos no me dan, para no cansar, pero tengo clientes que los sábados me llaman, por lo general los domingos me sentaba en casa a armar, compaginar, que era todo un trabajito también. Y los domingos a la noche, si no ponía nada, me llamaban y decía, pero no vi nada, yo quiero ver. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué no voy a hacer esta semana? Claro, viste, bueno. Pero eso también uno se fue ayornando y se fue acomodando dentro de todo lo que es todo esto. Sí, hubo mucha gente que fue muy facebookero y que no transicionó. No. Pero conozco mucha gente que todavía sigue, que sigue con su Facebook. Y hubo gente que, si bien tuvo Facebook, se enganchó mucho con lo nuevo de las redes sociales y incursionó mucho por ahí. Y he hablado con mucha gente que directamente no hace redes sociales. Es decir, muchos me han preguntado, ¿es necesario hacer redes sociales? Mira, necesario como necesario no. Ahora, me parece imprescindible. ¿Y cuál es la diferencia entre necesario y imprescindible? Porque vos podés tener la peluquería, vas a seguir trabajando y no vas a necesitar poner en las redes, decir, mira, acá estoy yo, esto soy mi laburo que hago. Pero es imprescindible por el tiempo en el que se vive. O sea, la gente está consumiendo permanentemente algo para hacerse en el cabello desde las redes sociales. Ya no busca una revista, no busca a ver cuál es la peluquería más linda. Mira en Instagram. Dice, a ver, mira, bueno, a ver quién es, mira, esta vive allá en tal lugar, me gustó tu trabajo, ¡pum! Claro. Sí, no, eso es cierto. Ayuda muchísimo. A mí me ha pasado, por ejemplo, no hace mucho, ahora en diciembre, me mandan un mensaje al WhatsApp, yo en Instagram y en Facebook, en las redes tengo mi WhatsApp, y me mandan un mensaje, una característica no de acá, pidiéndome un turno. Venía a una fiesta acá firmada y yo pensé que era alguien conocido, o que de un familiar que venía de acá, que le había dado mi WhatsApp. Claro, referencia. Vi turno, eran para un peinado y maquillaje. Vi turno, también he maquillado, he hecho cursos de maquillaje. Eran otras épocas esas. Yo también, Claro, eran otras épocas en donde hacíamos todo. Hoy ya no tengo tiempo como para hacerlo, o hay que darle lugar a otras personas. No, aparte que en algún momento creo que decidimos acortar o achicar la cancha para poder dedicarte mejor a determinadas labores. Bueno, y me llama, y aparece ese sábado, viene una chica joven, bueno, ¿cómo apareciste? ¿Tenés algún pariente? No conozco a nadie en firmar. ¿Y cómo? Y busqué en redes sociales, me metí en tu Face, en tu Instagram, me gustó los peinados que haces. Pero te buscó, te encontró por Google. Por Google. Vos sabés que hay un dato acá interesantísimo. Muy poca gente, muy pocos peluqueros usan Google como buscador, y es increíble la cantidad de gente que busca por Google peluquería. Sí, ella de Arias, provincia de Córdoba. Y sí, bueno, y dice, me metí, obviamente, que miré los peinados que hacía, me gustó la parte de maquillaje que había. Bueno, y así, o sea, que vos fíjate, digo, muy loco. Sí, no es la primera vez que me lo dicen, y ya vi, de hecho, a mí me pasó también, y hay un peluquero que se promociona por Google. Sí. Maneja otro tipo de redes, pero por Google se promociona y dice, la gente, mucha gente dice, pregunta. Realmente, a mí esas cosas no dejo, o sea, siempre presupongo que tiene que funcionar. Pero hasta que no lo ves, o no te pasa, o no le pasa a alguien,
no tiene el mismo sentido, y ahí es donde a mí no dejan de sorprenderme estas cosas. Contame un poquito, vos, porque también he hablado con muchos peluqueros de este tema, peluquería. Nosotros somos de la época donde ser comerciante no estaba bien visto. O sea, vos no tenías... yo la plata no la toco. Era como que vos no podías ser comerciante. Cuando sabemos que es un comercio... Un comercio más. Estábamos anotados como comercio y qué sé yo. Pero teníamos esa... No me pasaba a mí, pero había mucha gente, cuando yo empecé con la peluquería, que no pensaba en cuestión del manejo del negocio como una cuestión comercial, sino tenía que ser artista. Bueno, hay que vivir. Simple. Yo siempre lo miré como una parte comercial. De hecho, fui comerciante que antes de ser peluquero. Claro. Una cuestión es ser comerciante y otra cosa es prestador de servicios. Y prestador de servicios de estética. Entonces ahí estás jugando otra cosa, de las cuales uno tiene que vivir y tenés que mantenerte y tenés que perfeccionarte y entonces no queda otra. A ver, si vos me decís, ¿cuál es tu sueño de acá, no sé, ponele 5, 10, 15 años? Ganarme el Guinea, como todos, yo creo que todos queremos ganarnos el ¿Quién Guinea. gana el Guinea? Pero seguir trabajando. Ah, ok. Está bien, seguir trabajando. Tranquilo. No, tranquilo no. No, tranquilo por el respaldo económico. Tal cual. Eso. Y tener una peluquería gratis. Pero vos vas a entrar y voy a hacer lo que yo quiera. Lo que yo tenga ganas de hacerte en ese momento, sin costo. O sea, a eso, sí, es la primera vez que lo escucho. Es un delirio, No. es un delirio, pero Es la bueno, primera vez que escucho. llega ahí la pasión. Esa es la pasión. Eso. Es el hecho de seguir trabajando y de poder ayudarte vos, ayudarme yo, porque también, a saber, cada cliente me está ayudando a mí, no solamente económico, sino a veces emocional, a veces económica, obviamente. Siempre es un ida y vuelta. Sí. Entonces, bueno, vos decís, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es poder trabajar gratis y hacer lo que me gusta. Me sacaste la Y en el pregunta. perdón, y en el momento que sea, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pero la pregunta no tiene que ver con el sueño, pero tiene que ver con la que yo hago. Tiene que ver con esta cuestión de... me gusta saber qué piensa la gente con respecto a cuando se ve en el tiempo. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Porque 10 años es largo. Y por ahí pasan muchas cosas en 10 años. 5 años, si bien es largo también, pero pasa mucho más rápido. A mí me da esa impresión. Si yo me veo hace 5 años atrás, pasaron muchas cosas a hoy. Buenas, malas, de todo. ¿Cómo me veo dentro de 5 años? Hoy te podría decir, hoy justamente, no lo sé. No lo sé. Tengo un hijo viviendo en el exterior. ¿Cuánto hace que se fue? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que se fue? Va a ser en marzo 1 año. Está viviendo en Barcelona. Ajá. Tengo una hija que cuando apenas salga la ciudadanía se va. Planteado. Y no sé. Mi hijo de Barcelona. ¿Ese viaje que vos te ibas a ir a hacer? ¿A dónde era? A Madrid. Te robó el viaje, ¿vale? Yo creo que se mamó desde ahí, puede ser, ¿no? Sí. Hoy te digo de que yo dentro de 5 años todavía me veo trabajando acá porque me faltan 7 para jubilarme. Ajá. Entonces, saquen la cuenta, tengo 58 más 7, 65. Bueno, años de aporte tengo de sobra, 16 de bancario, imagínate que, bueno. Pero dentro de 5 años, no sé, a lo mejor si me hubiese preguntado la semana anterior te hubiese dicho trabajando acá. Hoy no sé. Hoy ya dejo librado al destino. ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, existe la posibilidad de que me puedo llegar ahí. Existe, como no. Sí. No soy de los que siguen detrás de sus hijos, no. Yo creo que a los hijos uno los cría y le da las alas para que vuelen, que hagan su camino. No soy un tipo muy arriesgado, ¿cómo se dice? Arraigado. Si hoy tengo que estar en Barcelona, estaría en Barcelona. Si hoy tengo que estar en Rosario, estaría en Rosario. Sí. Uno a esta edad necesita una cierta estabilización económica, obviamente. Y empuja. Empuja, sí. y mucho, pero
no sé, ojalá me encuentre en Firmata, seguir trabajando, obviamente, y voy a seguir haciendo lo que me gusta. A lo mejor anexo otra cosa más, tengo un proyecto ahí en mente dando vuelta de estudiar algo este año, que nada que ver con peluquería, pero que se pueda anexar a la peluquería, pero no sé. A lo mejor se da, a lo mejor no se da. Pero es interesante la pregunta. Interesante. Y bueno, ¿por qué no? Yo a veces, o sea, con esto que vos dijiste recién, a veces uno busca una tranquilidad económica y termina postergando y dejando de lado las cosas que tiene ganas de hacer. Y cuando tenés esa tranquilidad económica, decís, ¿por qué no hice lo que tenía ganas de hacer? Tal cual. A mucha gente le ha pasado, claro, en infinidad de oficios y tal profesiones. Cual. Sí, sí. No obstante, igual, vuelvo a decirte, siempre dije, ¿por qué no me dediqué 10 años antes a esto? Esto es una profesión de vida. Tal cual. Porque vos O sea, lo haces ¿por qué hasta el no me último día de tu dediqué vida. 10 años antes? ¿Qué hice durante? Sí, Sí, también cambiaba sí. pañales 10 Sí, años antes. sí, también. Estaba cambiando pañales, pero Sí. ¿por qué no me arriesgué? Y hoy a la distancia, es decir, 25 años atrás, es decir, dejar un trabajo del banco de la noche a la mañana y empezar en algo de cero, fue muy fuerte. Hoy lo veo muy fuerte, claro. Pero hoy te digo, ¿por qué no me dediqué 10 años antes? Por eso cuando a mí me traía un... O sea, hay mucha más gente que se queda donde está que elige cambiar. Y eran otras épocas. Sí, además. Pero en esas épocas era arriesgarse a dejar un... No sí. sé. Hoy la juventud está totalmente, gracias a Dios, está totalmente cambiada y no deja sus sueños de lado. Sí. Que yo siempre los felicito, yo digo que también ves en el lugar equivocado, yo tendría que haber nacido, claro, unas 3 décadas después. Pero yo siempre digo de que por qué vos tenés que, no podés dejar de cumplir tu sueño, pero ¿por qué no te das cuenta antes de este sueño? ¿Sí? Bueno, porque en el momento llega en el momento que tiene que llegar. Supuestamente es así. Ahí, supuestamente. Sí, supuestamente es así. Sí. No, o sea, qué sé yo, no sé, yo de mi lugar la peluquería me llegó casi por casualidad y qué sé yo, se fue dando. Después, bueno, hubo un montón de improntas de mi parte como para llegar a donde estoy ahora, pero al principio fue como, bueno, mira, manotazo de acá, agarramos esto y arranqué. Y creo que gran cantidad de cosas suceden en el momento que suceden y vos estuviste preparado para hacerlo, porque a lo mejor te pasaba ahí en el tren y no estaba preparado. Sí, no estaba preparado, sí, seguramente. Sí. Me hiciste recordar muchas cosas, 25 años, fue muy movilizador. Hay pasa muchas cosas, uno no se da cuenta de la cantidad de situaciones, de personas que atendés, de gente. Yo siempre digo que algún día voy a hacer, sin dar nombre y apellido, pero un libro de la peluquería, de anécdotas en peluquería. Para escribir, No, es pero aparte, ¿no te pasa que te sentás en algún lugar y decís, acá firma, obviamente, y decís, sí, me acuerdo. Viste que nosotros somos un poco los psicólogos de cada cliente. Sí. Bienvenido sea. Gracias a Dios puedo hacer el clic de paso a la puerta de la peluquería y borrarme el problema que trajo el cliente. Hay mucha gente que se queda enganchado en ese problema. Ajá. Más cuando hay mucha conexión. ¿Puedes decir personalmente o de la persona? No, de la persona. Yo personal, se me puede estar cayendo el techo en mi casa, pero yo dentro de la peluquería me olvidé del techo que se me cayó. Okay. A eso cuando yo hablo desde la pasión. Yo me olvido, es mi mundo, es mi lugar. Ahora, el que te trae, esa carga emocional que te traen, que a veces es muy fuerte, sí. y no todos los peluqueros están preparados o estamos preparados para eso. No, en lo absoluto. Pero bienvenido sea. Pero se habla este tema en el mundo, se habla. Tal cual. Tal cual. Entonces, vos desde este lado, vos decís, bueno, ¿qué hago? Más cuando uno trata de ser solidario y poder ayudar. Si te puedo ayudar desde la palabra, bárbaro. Y si no, buscaremos la forma, pero cuando paso a mi casa, gracias a Dios me olvidé del problema. Doy gracias a Dios de poder separar eso. Por más hoy que estoy a 3 metros de mi casa. Sí. No, pero es una separación emocional. Emocional. Pero sí. Y eso es otro tema, es muy interesante lo emocional del cliente para con el peluquero. Sí, totalmente. Es muy reconfortante. Y el hecho de poder ayudar, no solamente con lo estético, sino a veces con la palabra,
con el aliento, con el mensajito. Sí, es muy movilizador. Debo estar, bueno, a vos no te gusta la palabra viejo, pero... No, para nada. Pero debo estar... Tienen que sacarla del... Claro, sí, ya sé. Pero debo estar dentro de mis emociones muy ahí, ¿viste? Como para... Sí. A mí me emociona yo ver o peinar una nena de 15, de los cuales peiné a la mamá para los 15. Ah, eso sí, Pues es sí, un movilizador, bueno, cualquiera lo mueve. Claro, pero vos sí. decís, bueno, es todo un movimiento. No, sí. Aparte ahí te decís, wow, el Claro, tiempo pasó. ¿cómo pasó el tiempo? No, es terrible. Bueno, Darío, yo estoy llenito con la entrevista, realmente fue muy enriquecedor, hay muchas anécdotas para contar, estaríamos 3 horas contando, hablando, y como siempre digo, quiero cerrarla dentro de los 30-45 minutos para que esto más o menos sea lo más llevadero posible para que lo escucha, y espero que a todos los que lo escuchan les guste la idea esta de mostrar a la persona que está detrás del peluquero. Está que bárbaro, no está tenemos. bárbaro. Yo A no veces lo no hay he visto forma, todavía. claro, no tenemos forma de... No. Porque por ahí nos conocen dentro de una faceta. Claro. O por ahí la misma gente hasta se olvida de tu historia, por más que venga... Yo tengo Claro. una clienta de hace 25 años. Sí. Y tengo una clienta, por ejemplo, que se acuerda cuando ella venía. Yo era... Analia daba clases en la escuela y tenía la nena era una bebé. Y ella, yo a la mañana no trabajaba en la Perú porque cuidaba a la nena. Entonces ella decía, no, yo cambio los pañales y te cuido a la nena con tal que me atienda. Claro, vos fíjate esas cosas, vos decís, epa, y ya la nena tiene 23. Sí. Entonces, claro, es muy movilizacional, han pasado muchas cosas. Pero bueno, es interesante todo esto porque aparte también que la gente conozca el otro lado. Claro. A veces bueno, a veces malo. Para algunos pueden ser buenos, para otros pueden ser malos, para otros decir, mira lo que está contando este. Pero bueno. Es tu historia. Es mi historia, Es lo que tal cuenta. cual. Y orgulloso de mi Obviamente, historia. Sí, tal igual. obviamente. Sí. Darío, un Gracias. verdadero placer. No, gracias a vos. Y nos vamos a estar viendo seguramente en algún momento. Tal cual. Nos faltó decir el hecho de cuando estuvimos en pandemia, Sí. de que Ah, lo todo del ese grupo, y lo bueno que sirvió, y Sí. lo bueno que nos contuvimos, Sí. y lo bueno que, porque habíamos sido los dos más o menos dentro de los que organizamos todo Sí, eso. sí. Eso fue muy bueno también. O sea, eso fue. Sí. Aparte todos lo reconocen, todos los chicos con los que he hablado, Sí. todos lo reconocen porque bueno, eso fue un movilizador. Sí. Pensá Sí, que sí. fuimos de las ciudades que antes hemos abierto las peluquerías. Tal cual. Sí, y sí. la charla que hemos tenido y Sí. las discusiones que hemos tenido Discusiones para con los también, gobiernos. un poquito. También. Bueno, No, encantado gracias. y Gracias. nos estamos viendo. Muchas Gracias. gracias. Gracias.